Hola misers, ¿cómo están? Les habla Yosko y en esta ocasión vamos a aprender a pintar foamy. Bueno misers, como les decía, en esta ocasión vamos a aprender a pintar el foamy, el cual es un material muy versátil que nos va a ayudar a la realización de muchas cosas a la hora de hacer nuestros trajes, nuestras armaduras o nuestros props. Tenemos que entender que el foamy o la goma eva es un polímero plástico termoformable. Esto quiere decir que al aplicarle calor va a obtener diversas formas, podemos moldearlo a las necesidades que tengamos, pero también esto quiere decir que es algo poroso, que es permeable a líquidos y que también es corroíble a productos en base de alcohol, por ejemplo el aerosol. Por lo cual necesitamos un complemento que nos permita aplicarle la pintura sin que tengamos esa pérdida de color o que absorba la pintura o que simplemente la vaya barriendo. El primero de estos complementos que vamos a ver va a ser el resistol blanco o pegamento blanco. Este lo pueden encontrar prácticamente en cualquier papelería o carpintería. En esta ocasión, bueno, yo lo compro lo que es en una carpintería por litro, entonces por eso está en esta botella. Pero sigue siendo resistor blanco. Su método de aplicación es igual con un pincel. Es recomendable que siempre lo dejen secar antes de aplicar la segunda capa, ya que de esta manera la primera capa no se va a desprender. Tenemos que entender que es un pegamento, por lo cual suele pegársele tanto al foamy como al pincel que le apliquemos, y esto puede resultar en el desprendimiento del material. Así que traten de esperar a que se seque por completo la primera capa antes de aplicar las demás. Su precio no varía más allá de 50 a 70 pesos el litro, dependiendo de la marca y del lugar donde lo compren. Por lo cual es un material muy versátil, ya que también les va a durar mucho si es que ustedes compran por litro o por botella grande. El siguiente material que vamos a ver va a ser el porcelanizador. El porcelanizador lo pueden encontrar en tiendas de manualidades o en tiendas de resinas. Es un poco más líquido que el resistol, de hecho se le considera así como resistol con agua. En cambio tiene otros componentes que lo vuelven más un resanador. Esto quiere decir que la porosidad del foamy no las va a ir tapando mientras crea una capa protectora. Igual su método de uso es muy sencillo, se va a aplicar con un pincel. Solamente tenemos que tener cuidado de que como es un material más líquido podemos llegar a desperdiciar mucho, entonces hay que tener en cuenta esto. Tenemos que esperar a que se seque una capa para aplicar la segunda y que el material no nos esté absorbiendo producto de más, lo cual nos va a ahorrar tiempo y dinero a la hora de estar utilizando el porcelanizador. Su precio igual no varía más allá de 70 a 80 pesos el litro, por lo cual es un material muy recomendado y que está al alcance de todos. Y el último complemento que vamos a ver va a ser la resina 60. En este caso, más que un líquido, es como una pasta. De hecho, este se usa más para resanar paredes con ayuda del yeso o para resanar unicel para pintarlo. Su método de aplicación igual es muy sencillo, aunque es mucho más viscoso que los otros dos. También se le aplica con un pincel, esperamos que se seque para aplicar las siguientes capas y después aplicamos la pintura. Ahora, este es el más complicado de los tres de encontrar, ya que solamente lo encuentran en algunas tiendas donde vendan cosas de pinturas para casas, resanadores de paredes o complementos para la construcción. Esto también se complementa a que al ser más viscoso, al parecer más una pasta, nos va a durar mucho más que el resistol y mucho más que el porcelanizador. Igual su precio no varía más allá de 70 a 80 pesos. Y bueno, como pueden ver, los complementos son muy similares entre sí. De hecho, tienen muchas similitudes como la aplicación, como el precio, debido básicamente a que son para lo mismo. Pero en esta ocasión vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos para que ustedes vean cuál les conviene más para diversos materiales. Para esta prueba vamos a usar dos clases de pintura. Primero vamos a usar la pintura acrílica en base de agua, y luego vamos a usar pintura en aerosol. Estas dos vamos a utilizarlas ya que son las que usualmente se usan a la hora de pintar los trajes y las armaduras. Para esto vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que yo les recomiendo que ustedes hagan antes de realizar sus trabajos. Vamos a agarrar un pedazo del foamy que nosotros ocupemos. En este caso yo voy a ocupar esta hoja. Vamos a dividirlo en 12 secciones. Esto es para que en una línea vamos a aplicar el resistol, en otra línea vamos a aplicar el porcelanizador y en la última vamos a aplicar la resina 60. Y en las que nos quedan en medio vamos a aplicar 1, 2 y 3 capas. Esto es para que vean cuánto material necesitan para obtener el resultado que quieren. También les recomiendo que este ejercicio lo hagan con sus pinturas usuales. Así van a poder ver la calidad que les va a dejar antes de que arriesguen su trabajo ya terminado. Aquí lo que es
la pintura aplicada, donde pusimos el resistol, el porcelanizador y la resina 60, tanto en pintura en base de agua como en el aerosol. Así que vamos a ver cómo es que quedaron cada una de ellas. Como pueden ver, en la parte del resistol se ve una placa plastificada en la parte de arriba, lo pueden ver, y en la parte de abajo se sigue viendo como si fuera foamy. Realmente aquí se sigue viendo un poquito más clarito, la cámara nos da el color así como que muy brillante, pero sigue viéndose grumoso, sigue teniendo esa textura plástica, y aquí pues trata de diluirlo un poco, pero aún así se nota. En cambio aquí como que trata de hacer una placa protectora arriba que evita que se vea como foamy, sino se ve más como un plástico, como un vinil. En el caso del aerosol. Y hay que resaltar que en la tercera capa de hecho obtiene una textura bastante más rugosa que en la segunda capa. Si bien es más duro, también es más susceptible a los daños, eso lo vamos a ver ahorita. Y en el caso de la pintura en base en agua, podemos ver que también deja una placa, así como si fuera una capa arriba del resistol. Sin en cambio lo que es el porcelanizador y la resina 60, ya a partir de la segunda capa no se nota tanto que sea un pedazo de foamy, sino más bien ya aparece una placa plástica. Igual les repito, aunque lo pongo ahí, resalto que el brillo está intensificado para que ustedes puedan ver la textura. Sin en cambio, lo pueden ver aquí. Ahí está. Y ahí está. Que así el brillo se va desgastando. Aquí lo pueden ver también. Ahí está. Tono, tono y el tono. Y la diferencia con el foamy, por ejemplo, ahí pueden ver que tiene textura. Y en el caso del aerosol, también podemos ver esto. Aquí es donde les digo que parece más una placa de vinil. Y en este caso, como pueden ver en los brillitos, se nota todavía que es plástico. Se nota que es foamy, hasta la tercera capa, es bastante, y en el resistol es la segunda. Y ahorita vamos a ver el caso de las oruguitas. ¿Ok? Como pueden ver, cada una tiene sus características diferentes, pero también me gustaría agregar algo más a la prueba, y es esto. Y es básicamente esto: ¿qué pasa si nosotros maltratamos el foamy a la hora de que ya le hayamos aplicado la pintura? Y es algo que nos suele pasar mucho en las convenciones con el roce, los choques o simplemente el transportar una armadura. Básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar calor con la pistolita de calor para que el foamy vuelva a inflarse y todas esas cicatrices que nos queden se vayan borrando. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a ver cómo queda después. Pero aquí se puede ver con un color más natural, pero con el brillo del techo. Ahí se ven. Que en el caso del resistol, una vez que le aplicamos el calor, de hecho se siguen viendo las cuarteadoras. Y a una capa, de hecho, la pintura se partió. Se le cayeron partes. A segunda capa no se le cayó, pero se siguen viendo las cuarteadoras. Y en la tercera capa, pues bueno, de plano ya las cuarteadoras no se le quitaron. Sin en cambio, en el caso del porcelanizador, pues sí se le quitaron básicamente por completo en todas las capas. Y en la resina 60 también se le quitaron por completo. Y aquí se puede ver una todavía, pero es menos perceptible. Esto en el caso del aerosol. Y en el caso de la pintura en base de agua, podemos ver que lo que es el porcelanizador y lo que es la resina 60 no tienen ningún daño. De hecho, incluso en la tercera capa se le quitó. La segunda capa ya está más estable. Y ahí está. Pero aquí siguen teniendo todavía las cuarteaduras. Se notan acá. Aquí hay una cuarteadura grande. Aquí hay cuarteaduras. Y esta todavía tiene estas de aquí. Estas de acá, estas de aquí. Que de hecho ahí se partió la pintura. Ahora, ustedes dicen, es que se ve muy brilloso y todo eso. Bueno, como les digo, es el techo. De hecho, techo de lámina. Pero una vez que aclaramos esto, que enfocamos un poco más los tonos, podemos ver aquí.
Ahí se ve mejor, de hecho ahí se ven mejor las cuarteaduras del resistol. Segunda capa y en la tercera capa. Y las cuarteaduras que aquí no tiene. De hecho se ve muy estable el color. ¿Ya ven? Ahí se ve bien el color del tono. En el caso de aquí, aplicamos esto, se ven los tonos. Como les digo, no se ve tanto, tiene brillo. Y en el caso de aquí, ahí se ven perfectamente las cuarteaduras todavía y la pintura rota. Que es lo que no queremos. Que hay que tener mucho cuidado con esto. Es el más recomendable para que luzca el aerosol, pero también es el que más daños puede sufrir, así que les recomiendo que primero endurezcan su foamy. Y bueno, misters, como pudieron ver, cada uno es muy eficiente a la hora de permitirnos pintar en el foamy, pero también tiene características más destacables. Por ejemplo, en el caso del resistol, nos permite pintar con aerosol más fácilmente y nos deja el acabado brillosito y plástico característico de los aerosoles, por lo cual pues es más recomendable a la hora de aplicarlo, pero también tiende a quebrarse la pintura, entonces hay que tener un poquitín más de cuidado. En el caso del porcelanizador, bueno, es muy versátil, es muy rápido de aplicar. Para las pinturas en base de agua es muy eficiente, así como la resina 60, pero en el caso del porcelanizador, bueno, se gasta más rápido y la resina 60 es más difícil de conseguir, aunque se desgasta menos. Entonces cada uno tiene sus pros y sus contras. Esto ya depende mucho de ustedes, su forma de trabajar y de los materiales que estén a su disposición. Y bueno, misters, prácticamente eso es lo más indispensable a la hora de pintar foamy. De ahí en fuera, bueno, es una pintura normal, pueden pintar con un pincel normal, pueden pintar con aerógrafo o con el aerosol. El acabado que nos va a dar va a ser muy similar y la textura va a depender más del complemento que ustedes elijan. Además de que recuerden, esto es mucha práctica y calar ustedes sus materiales, ya que cada uno de nosotros tiene estilos diferentes, que es lo que hace que los trajes, que los props, que las armaduras queden con un estilo único que los diferencia a ustedes de todos los demás. Y bueno, por esta ocasión eso es todo. Recuerden que si el video les gustó, suscríbanse, déjenos en los comentarios qué complementos usan ustedes a la hora de pintar el foamy o otros materiales, para que así todos vayamos aprendiendo y vayamos complementando estos conocimientos que nos van a ayudar a todos a mejorar. De igual manera les recuerdo que las redes sociales y los demás canales están abajo en la descripción. Nos vemos hasta el siguiente video, misters. Hasta la próxima. Adiós.